Bien, ha llegado el momento donde se va a hablar la palabra de Dios. Es el momento donde todos podemos ser edificados, inclusive hasta el que la pronuncie. Así es que vamos a dejar en esta noche al pastor que nos va a traer el tema La Verdad Presente. Reinaldo Salcedo es el pastor que tenemos como invitado para las presentaciones de la palabra de Dios, y lo vamos a tener aquí todas las noches, esperando en el Creador de que sea de bendición para la iglesia. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios me le guarde, Dios me le bendiga. Como ha dicho nuestro hermano, vamos a estar durante todas estas noches acá presentando el mensaje de la verdad presente, como nos muestra su santa palabra. Los que tuvieron el privilegio de estar aquí el sábado, o sea, ayer, pudimos notar y ver la importancia que tiene en la palabra de Dios lo que es la verdad. La verdad es bastante importante para Dios. Dios le da una importancia vital a la verdad. Muchos hoy en día, pues quizás toman algunas cosas así a la ligera y quizás tratan de adorar a Dios como quisieran adorarle, pero vimos en el tema de ayer que Dios quiere que le adoren en espíritu, pero también en ¿qué? En verdad, ¿no es cierto? Y vimos también, repasando algunas cosas allí, que la palabra de Dios nos dice que la verdad debe ser obedecida. Vimos también ayer que Dios está interesado en que cada uno de sus hijos, de que todo el mundo conozca ¿qué cosa? La verdad, y que sea por ende salvo. Vimos también ayer que la palabra de Dios nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué cosa? Libres. Y vimos que la verdad nos liberta de dos cosas. Vimos que la verdad nos liberta primeramente del error. Vimos en segundo lugar que la verdad también nos liberta del pecado. Por eso podemos llegar a ser salvos al conocer la verdad y ser libres, porque solamente a través de la verdad podemos nosotros alcanzar la salvación y la vida eterna. Y vimos ayer también que esa verdad que presenta su palabra está personificada, vamos a usar la redundancia, valga la redundancia, en una persona. Está presentada en una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Amén. Vimos en su palabra que Él dice: yo soy el camino y ¿qué cosa? Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, a través de mí. De manera que vimos la gran importancia que para Dios y para nosotros tiene y debe de tener la verdad. Vimos además ayer que como Dios está interesado en que todos conozcamos su verdad, que Dios también ha hecho provisión para que todos podamos conocer su verdad. En otras palabras, Dios ha hecho todos los arreglos para que ningún ser que viva sobre este planeta deje de conocer la verdad de Dios. Un ser sincero, ¿no es cierto? Que esté buscando la verdad, ¿cómo? De corazón. Porque el Señor Jesús, como vimos anoche, dijo claramente que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Él dijo: o si yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, nosotros podemos conocer la verdad, aunque muchos dirán: hay miles de religiones por todas partes en el mundo y todas aseveran tener ¿qué cosa? La verdad. Pero la palabra de Dios nos enseña claramente que la verdad es ¿cuánta? Una sola. No puede haber 2, 3, 4, 5 verdades. Pueden haber un conjunto de verdades que conformen lo que es la verdad.
completa. Pero esas verdades entre sí no pueden contradecirse la una con la otra. Para ser verdad, tienen que apuntar todas hacia el mismo concepto. En otras palabras, la verdad es una, así como Dios también es, ¿qué cosa? Uno. Y en esta noche, como dijimos ayer, vamos a comenzar a dar respuesta a esa pregunta milenaria que hizo Poncio Pilato, que vimos ayer. ¿Cuál fue la pregunta que Poncio Pilato hizo? ¿Quién recuerda? ¿Cuál fue la pregunta que Pilato le hizo a Jesús, aquí donde estaba Jesús, en el pretorio? ¿Qué es la verdad? Y esa pregunta es la que inquieta a miles de millones de personas en todo el globo terráqueo. ¿Qué es la verdad? Los líderes religiosos aseveran tener la verdad, los líderes políticos, los líderes comunitarios, sociales, todos aseveran tener una verdad. Pero vamos a ver en esta noche y durante toda esta semana, que hay una verdad presente que es la que Dios quiere que todos nosotros conozcamos. Y vamos a comenzar en esta noche a dar respuesta a esa pregunta milenaria que hizo Poncio Pilato hace casi 2000 años. Vayamos rápidamente, para comenzar a dar respuesta a esta pregunta, al libro de Salmos, al capítulo 119 y el verso número 160. Salmo 119 y el versículo número 160. Vamos a ver si nos ayudan allí rapidito. Salmo 119, 160. Ya está allí. Dice allí: el principio de tu palabra es, ¿qué cosa? Verdad. Y dicen otras versiones, la suma de tu palabra es, ¿qué cosa? Verdad. Dice, y eterno es todo juicio de tu justicia. De manera que aquí nos dice la misma palabra de Dios, que el principio de su palabra, o la suma de su palabra, la totalidad de su palabra, en otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir? Es, ¿qué cosa? Verdad. Entonces vemos que aquí la Biblia nos dice que ella misma es, ¿qué cosa? Verdad. Vayamos ahora al libro de San Juan, al capítulo 17 y el verso número 17. San Juan capítulo 17, versículo 17. Dice la palabra del Señor así: santifícalos en, ¿qué cosa? La verdad. En tu verdad. Tu palabra es, ¿qué cosa? La verdad. En otras palabras, vemos claramente que la misma Biblia se define a sí misma como, ¿qué? Como la verdad. Entonces, si la Biblia, la palabra de Dios, es la verdad como ella dice, ¿dónde debemos buscar en nosotros esa verdad? ¿Dónde debemos buscar a Jesús, que es la verdad personificada? Obviamente, en su santa y divina palabra. La Biblia es la maestra de la verdad. En ella nosotros podemos conocer lo que es la verdad. Dios ha inspirado este libro. Inspiró a más de 40 autores de diferentes épocas y de diferentes responsabilidades y profesiones, para que, aún incultos, para que su palabra fuera llevada a todo el mundo. ¿Por qué Dios hizo esto? Precisamente para que cada uno de nosotros pudiésemos identificarnos con su santa palabra. Por eso también usó a muchos hombres, y también que eran con debilidades, dice la palabra de Dios, semejantes a las nuestras, porque no eran superhombres de la historia, los hombres de Dios. También esos hombres de Dios en determinados momentos y circunstancias flaquearon y aún cayeron. Pero la gracia de Dios los arropó y entonces los rescató. Lo que quiere decir que Dios puede hacer también lo mismo contigo y conmigo. Amén. Dios tiene el poder
sacarnos del pozo cenagoso, como dice el salmista, poner nuestros pies sobre peña, enderezar nuestros pasos y poner en nuestra boca, como dice, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Eso es lo que Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros. Él quiere rescatarnos del pecado, quiere rescatarnos del error que Satanás ha tratado de llevar por todo el mundo para que todo el mundo se pierda. Y algunos se preguntarán, ¿por qué Satanás está empeñado tanto en que las personas se pierdan? Hoy yo no le voy a dar la respuesta. Venga una de estas noches, siga viniendo durante las demás noches y encontrará la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué Satanás se empeña tanto en que las personas se pierdan? Y él tiene una razón y la vamos a conocer una de estas noches. Si no se la digo, en alguna de estas noches recuérdenme, pastor, ¿por qué lo que usted dijo acerca de Satanás? Se lo vamos a decir. Así que continuamos con el tema de esta noche. Como dijimos, Dios ha inspirado a diferentes hombres de diferentes épocas para que ellos presentaran la palabra de Dios a la gente. En la Biblia se encuentra, como vimos, la suma de la verdad. La verdad completa y total está en su santa palabra. Dios ha dejado revelado en su palabra el plan de salvación para toda la humanidad. Porque como vimos ayer, Él no quiere que ninguno, ¿qué cosa?, perezca o se pierda, sino que todos procedan a ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Y como Dios quiere que todos se salven, como lo vimos ayer, y que conozcan la verdad, por eso ha hecho provisión para que la verdad sea llevada a todo el mundo. Vimos ayer que la Biblia dice claramente que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin no puede venir hasta que la verdad o el evangelio sea llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Dios ha puesto bajo los hombros de su iglesia el cumplir con esta gran comisión para todo el mundo. Ahora, vamos a buscar ahora en la palabra de Dios, en el libro de Salmos. Salmos capítulo 119 y el versículo número 9. Salmos 119, 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta, ¿cuál es? Con guardar tu palabra. En otras palabras, los jóvenes, la humanidad, puede limpiar su camino, andar correctamente cuando guarda ¿qué cosa? Su palabra. Los jóvenes se libran de muchos problemas y de tribulaciones cuando siguen desde su juventud las enseñanzas de la palabra de Dios. El servidor recuerda que jóvenes que crecimos desde niños, que hoy no están porque lamentablemente buscaron otros caminos y no los caminos del Señor. Para gloria del Señor, aquí estoy yo todavía y predicando su palabra, porque escogí desde mi temprana edad buscar la palabra de Dios y ponerla por obra y por práctica. Ahora busquemos en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2 y el versículo 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 14. Primera de Juan 2, 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Dice así: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos o jóvenes, que es lo mismo, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Cómo dice allí que pueden ser los jóvenes cuando la palabra de Dios mora en ellos? Dice que pueden ser como fuertes y ¿qué más?
y vencedores ¿contra quién? Contra el maligno, contra Satanás. Lo que quiere decir que si los jóvenes desde su temprana edad buscan del Señor, como dice precisamente el mismo sabio Salomón, dice: acuérdate de qué, de tu Creador en los días de tu juventud. Y entonces, antes de que vengan, ¿qué cosa? Los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Quiere decir que los jóvenes se pueden librar de todos estos problemas y circunstancias de la vida con solo conocer, estudiar y guardar la palabra del Señor. Ahora vamos a buscar en el libro de San Juan también, pero ahora en el capítulo 7 y el verso número 17. San Juan 7, 17. Dice: el que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo por mi propia cuenta, como dicen otras versiones. Lo que quiere decir que el Señor Él se ha comprometido con que cada persona conozca su verdad. El que está buscando con sinceridad, como nos dice aquí, el que quisiera hacer su voluntad de corazón, va a encontrar la verdad de Dios. Dice: conocerás si la doctrina es de quién, es de Dios o no. En otras palabras, no debemos tener temor. No, porque hay un montón de religiones por todos lados y por todas partes. Sí, es cierto. Pero Biblia, ¿cuántas hay? Una sola. La palabra de Dios es una sola. Y en ella se encuentra la verdad del Señor. Busquemos ahora en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. 1 de Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué cosa? Salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. ¿Por qué quiere Dios que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad? Ya lo dijimos anteriormente. Porque sólo así podemos llegar a ser salvos, que es la palabra anterior que está allí. Porque para ser salvos tenemos que conocer la verdad. Para ser libres, como dijimos anteriormente, tenemos que conocer la verdad. Y si somos libres del error y somos libres también del pecado. Y como consecuencia, somos salvos en Cristo Jesús. Amén. Ahora vayamos a 2 de Pedro, al capítulo 1, en los versículos 19 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Dice así la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más permanente o más segura, como dicen otras versiones, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Allí dice, como vemos, en versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Vamos a ver el 21 ahora. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. No fue que se le ocurrió a los hombres escribir allí la Biblia, no. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿de quién? Del Espíritu Santo. De manera que como fueron inspirados por el Espíritu Santo, la palabra que ellos luego redactaron y escribieron no era palabra de ellos, sino era palabra ¿de quién? De Dios mismo. Y fíjense que no eran hombres tampoco comunes y corrientes. Dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios escogió a diferentes personas en diferentes tiempos, como dijimos anteriormente, para poder inspirarlos, para que ellos redactaran la palabra del Señor. Vayamos ahora
al capítulo 15 y el versículo 4. Romanos 15, 4. Dice así la palabra del Señor: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué cosa? Esperanza. Aquí vemos claramente que la palabra de Dios trae varias bendiciones. Entre esas bendiciones se incluye la paciencia, la consolación y ¿qué más? Y la esperanza. La paciencia para poder soportar las pruebas que a diario tenemos en el diario vivir, ¿no es cierto? También la consolación si hemos perdido algún ser querido. También la palabra de Dios nos consuela, nos da ánimo para seguir hacia adelante. Y finalmente tenemos lo que conocemos como la bendita esperanza. ¿Saben que los cristianos, como dice en el libro de Tesalonicenses, dice que nosotros no somos como los otros que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos una bendita esperanza, y esa bendita esperanza se centra en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando Jesús venga a esta tierra, nuestros seres queridos que han muerto, que han aceptado al Señor como su Salvador personal, van a resucitar y van a vivir también junto con nosotros por toda la eternidad. En cambio, el que no ha aceptado a Jesús, no ha entregado su vida a Jesús, no tiene esperanza de volver a ver a sus seres queridos. Por eso nosotros tenemos una esperanza bienaventurada o bendita, como le llama la palabra del Señor. De manera que la Biblia nos da una serie de bendiciones a quienes la estudiamos, a quienes la conocemos y sobre todo a quienes las ponemos por obra y por práctica. Vayamos ahora al libro de San Juan, al capítulo 5 y el verso 39. San Juan 5, 39. El Señor Jesús hablando dijo las siguientes palabras registradas en la Biblia, en el Evangelio según San Juan. Dice, Él dijo, una pregunta: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y luego da una respuesta. Así aparece en el original, porque lo estoy leyendo como está en el original en griego. Ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, Jesús le dijo en aquel tiempo a los líderes religiosos: ustedes estudian y escudriñan las Escrituras porque ustedes saben que en las Escrituras está ¿qué cosa? La vida eterna. Y entonces finalmente les digo, pues les voy a decir algo. La Escritura da testimonio acerca de ¿quién? De mí, de Jesús. ¿Por qué la Escritura da testimonio de Jesús? Porque la Escritura es la verdad, pero Jesús también es la verdad, ¿cómo? Personificada. Por eso toda la Escritura da testimonio de la gran verdad de los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. A través de Él solo podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Como veremos en uno de estos temas, veremos que solamente podemos llegar al Padre y solamente podemos alcanzar la salvación a través de la persona de Jesucristo. Busquemos ahora en el libro de Hechos, capítulo 17 y el verso número 11. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Dice así la palabra del Señor: y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. En otras palabras, los bereanos, que son de los que habla aquí la palabra de Dios, los que vivían en Berea, dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque ellos no se llevaban de las palabras que Pablo y Silas y Bernabé les llevaban allí, sino que ellos, cuando escuchaban la palabra de Dios que los siervos de Dios predicaban, ellos iban a la Escritura y comparaban con la Escritura
le estaban ellos diciendo. ¿Saben ustedes que esa es la manera correcta de estudiar la Biblia? No se lleven de nada de lo que yo les diga acá. De hecho, le voy a poner esa premisa. No se lleven de lo que yo les diga. Si ustedes no lo ven escrito en la palabra de Dios, no lo crean. Es más, vamos a hacer un estribillo desde esta noche. El estribillo dice así: si lo dice la Biblia, yo lo creo. Vamos a repetirlo otra vez. Si lo dice la Biblia, yo lo creo. La segunda parte dice: si no lo dice la Biblia, yo no lo creo. Repetimos: si no lo dice la Biblia, yo no lo creo. Ese estribillo lo vamos a estar usando de vez en cuando acá en las conferencias, porque aquí lo que venimos a buscar todos es ¿qué cosa? La verdad. No es la palabra del pastor Salcedo, no es la creencia del pastor Salcedo, no es lo que diga el pastor Salcedo. Aquí vamos a buscar la verdad que se encuentra en la verdad que es la santa palabra de Dios. Busquemos ahora rápidamente en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y los versículos 21 y 22. Santiago capítulo 1, versos 21 y 22. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Sigamos leyendo. Mas sed, ¿qué dice ahora? Hacedores de ¿qué cosa? De la palabra, y no tan solamente ¿qué cosa? Oidores. ¿Y qué pasa con los que tan solamente son oidores? Dice allí: engañándoos a vosotros mismos. En otras palabras, los que simplemente oyen la palabra de Dios, que de hecho es una bendición, porque la palabra de Dios dice, ¿qué dice acerca de los que oyen la palabra? Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra ¿de qué? De Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe, si está pequeña, ¿qué empieza a suceder con ella? Empieza a crecer. Pero muy bien, empieza a crecer. Pero si nosotros simplemente nos quedamos en oír y lo que oímos no lo practicamos, ¿ustedes creen que podemos recibir entonces las bendiciones que tiene la palabra de Dios? No. Por eso dice allí que cuando hacemos esto, nos engañamos ¿a quiénes? A nosotros mismos. Porque, ok, la Biblia dice que esto, mira, hay que hacer esto. Yo digo, bueno, sí, pero yo no voy a hacer eso. Eso lo hará fulano, o perencejo, o sutanejo. Pero yo, está difícil que yo haga eso. Algunos, ¿verdad que sí? Decimos así. Pero, ¿quiénes somos los que finalmente nos engañamos? Somos nosotros. Porque Dios no necesita salvación. Él nos ofrece la salvación gratuitamente a cada uno de nosotros. Él pagó el precio más grande que pudiese pagarse por la salvación en la cruz del Calvario. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él quiere que nosotros no solamente seamos oidores de su palabra, sino también hacedores de su palabra. Vayamos ahora al libro de Isaías, al capítulo 40 y el versículo 22. Ahora bien, vamos a entrar aquí ahora en una sección, en una parte que es muy importante. Porque algunos dirán, ok, pastor, usted dice que la Biblia es la palabra de Dios, pero porque ella dice que es la palabra de Dios, que es la verdad.